Alabamos el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a su letra dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo leemos una vez más. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es vida, Padre. Tu palabra que es poder y autoridad. Gracias te damos porque nos permite, Señor, desde este lugar leer una porción de tu palabra para cada oyente, para cada vida que viene con la necesidad y con el deseo de que usted pueda obrar en su vida, Señor. Que en esta tarde no sea la excepción y usted pueda obrar en cada corazón, en cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar conforme a la necesidad. Y mientras su palabra es predicada, usted pueda impartir fe, puedas conceder arrepentimiento de pecados, puedas convencer de justicia, Señor, de juicio y de pecado cada vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella hora. Gloria al Señor. Estaremos hablando bajo el tema regocijaos en el Señor siempre. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Cuando hablamos de regocijo, hermano, se entiende que es alegría, se entiende que es gozo, que es un contentamiento, un placer en la vida de la persona. Amén. Y es el apóstol Pablo quien está escribiendo, hermanos, esta carta a los filipenses. Una iglesia que él amaba tanto por su bondad, por su entrega, por su fe en el Señor. Amén. Una iglesia que ha sido instruida por el apóstol Pablo a seguir la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante como en esta carta, hermanos, por más de 7 veces se menciona la palabra gozo. Y más de una vez se menciona la palabra regocijaos. Aleluya. El apóstol está diciendo en este versículo, regocijaos en el Señor siempre. En primer lugar, nosotros miramos, hermanos, en este versículo, que el Señor es la fuente principal de nuestro gozo. Aleluya. El apóstol Pablo sabe esto. Ha sido inspirado por el Espíritu Santo y sabe que el Señor es la fuente principal de nuestro gozo. Es por eso que Él no dice, hermanos, de ninguna manera regocijaos en los placeres de este mundo. No dice regocijaos en los entretenimientos o en las cosas que este mundo ofrece. Él pone de frente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice regocíjense en el Señor. Aleluya. Regocíjense en el Señor. La vida, hermanos, cristiana debe de estar llena de gozo en el Señor Jesucristo. Amén. Algunas versiones dicen vivan siempre alegres en el Señor. Otra versión dice vivan con alegría su vida cristiana. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es que Él está animando, exhortando a esta congregación a que por nada dejen de regocijarse en el Señor. Les está exhortando a que vean al Señor como la fuente principal del gozo. Amén. El apóstol mismo escribe
en sus cartas y dice: regocijaos en el Señor. Amén. En Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Aleluya. El salmista David entendía esto, que Dios es la fuente principal de nuestro gozo, de nuestras alegrías. Y él escribe en el Salmo 43:4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y le alabaré con arpas, porque Él es mi Dios. Aleluya. Amén. Él entiende, hermanos, que Dios es la fuente principal de nuestro gozo. Es el mismo quien escribe en el Salmo 16:11 y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, hermano. Todo el gozo que el ser humano quiera experimentar lo encontramos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Ahí hay plenitud de gozo. Lo que el hombre está buscando está en nuestro Dios. Amén. El gozo del Señor lo llena todo, hermano. No deja ningún vacío, no deja espacio para buscar gozo y contentamiento en otro lado donde no lo hay. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que el gozo es fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuándo es que recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Cuando creemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, a la carta en los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice el apóstol, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es cuando el ser humano deposita su confianza en Cristo para salvación. Es ahí, hermano, donde el hombre recibe el Espíritu Santo de la promesa. El hombre es unido a Cristo por el Espíritu. Amén. Es unido al cuerpo de Cristo y viene a ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es allí, amados hermanos, cuando el hombre cree al anuncio del Evangelio. La Biblia nos revela que el Evangelio tiene que ver con un hombre llamado Jesucristo, el cual vino a este mundo, el cual murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él vino a morir por los pecados del ser humano, ya que todo hombre tiene, hermanos, una deuda con el Creador. Y ningún hombre puede pagar esa deuda. Cristo Jesús tuvo que venir, despojarse de todo, la Biblia dice, de su trono, de su vestido real, y humillarse, haciéndose hombre, haciéndose siervo, mostrando obediencia a su Padre Celestial. Y es allí, hermanos, donde Él viene y obedece al Padre hasta el final. La Biblia dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él es la persona perfecta. La Biblia lo describe como un cordero sin mancha, sin contaminación, aleluya, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestro tiempo por amor a nosotros. No se le mostró a las generaciones pasadas, a los hombres, hermanos, que fueron creados al principio de esta humanidad, sino que fue reservado hasta el tiempo en que Dios quiso revelarlo.
Ese Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él cumplió, hermanos, la demanda de nuestro Dios. Lo que Dios pedía de cada uno de nosotros, ningún hombre podía cumplirlo, pero Cristo vino para cumplirlo. La Biblia dice que nuestros pecados fueron depositados en Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y la ira de Dios se descargó sobre Él, hermano, porque Dios está separado del pecado. Él es un Dios santo. La Biblia dice que Él es, hermanos, un Dios santo, 3 veces santo, que no tiene ninguna relación con el pecado. Cuando nuestros pecados fueron imputados en Cristo, la ira de Dios se derramó sobre Él. Y fue así como Él murió por nosotros. Pero la buena noticia es que al tercer día resucitó, dando a conocer, hermanos, que el sacrificio de Cristo había sido aceptable. Aleluya. Que Dios se había complacido con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora por la fe en Cristo Jesús, así como nuestros pecados fueron imputados en Él, la justicia de Cristo es imputada en nosotros. Aleluya. Y nosotros, por medio de la fe en Cristo, ahora podemos presentarnos delante de Dios sin culpa alguna. La palabra del Señor dice que por su sangre nuestras conciencias son limpias, aleluya. Nuestros pecados son borrados y por medio de la fe en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una relación maravillosa con nuestro Señor. El gozo es fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora, hermanos, vivimos una vida llena del fruto del Espíritu Santo. El Evangelio o la carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22 nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paciencia, es la bondad, es la fe, es la mansedumbre y la templanza, y contra tales cosas no hay ley, aleluya. La vida del hombre que ha puesto su confianza en Cristo ahora está llena del fruto del Espíritu Santo. Amén. Ha sido cambiada, ha sido transformado, ha sido regenerado por el poder de nuestro Dios. El hombre que antes odiaba, ahora ama. El hombre que antes tenía conflictos con Dios y estaba enemistado, ahora tiene paz. El hombre que estaba amargado y lleno de tristeza, ahora tiene gozo en el Señor, aleluya. El hombre que era incrédulo, ahora tiene fe para con Cristo. Todo esto es el fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios, que lo recibimos cuando creemos al Evangelio. Alabado sea su nombre. La vida cristiana, hermanos, se vuelve un gozo, un deleite, una alegría, un placer. Todo aquel que es verdaderamente cristiano no tiene nada por qué quejarse de la vida cristiana. Todo aquel que es verdaderamente cristiano no tiene nada que desear, hermano, de este mundo, porque en Cristo lo tenemos todo, aleluya. En Él estamos completos, en Él estamos seguros, en Él tenemos la paz, la bendición, el gozo que nuestras almas buscaron por mucho tiempo en todos los placeres de este mundo. Y nos dimos cuenta una y otra vez que el gozo que este mundo ofrece es un gozo pasajero, es un gozo temporal, es un gozo que se termina cuando se paró la música, cuando pasó el efecto de la cerveza, cuando pasó el efecto de la droga, cuando pasó aquel momento de diversión. Pero el gozo del Señor es para siempre, aleluya.
La palabra del Señor nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios por ello? Aleluya. En el reino de Dios hay paz, hay justicia y hay gozo en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nos damos cuenta entonces que el Señor es la fuente principal de nuestro gozo. Fuera de Cristo no hay gozo, no hay alegría, no hay regocijo. Fuera de Cristo todo es mentira, todo es una ilusión, todo se termina de un momento a otro. Amén. Por eso el apóstol dice: regocijaos en el Señor, para que ese gozo permanezca, para que ese gozo, hermanos, esté ahí siempre. Nuestro regocijo debe de ser en el Señor. Y nos dice también el versículo, hermanos, que debemos de regocijarnos siempre. Amén. Debemos de regocijarnos siempre. El gozo en el Señor no es un gozo pasajero ni momentáneo. No es un gozo que está mezclado o tiene que ver con las adversidades o las cosas que tengamos que pasar. La palabra del Señor nos dice que ese gozo debe de estar siempre en nuestras vidas. Ese siempre habla de todo tiempo. Ese siempre habla en cualquier circunstancia de la vida cristiana. Y esto es lo maravilloso, esto es lo inexplicable, hermanos, en la vida del cristiano. Amén. Que la vida cristiana, como hemos mencionado una y otra vez, no es una vida fácil. No es una vida, hermanos, donde no hayan problemas, donde no hayan enfermedades, donde no hayan angustias y dolores. Todo esto lo vamos a enfrentar, lo vamos a pasar, pero lo maravilloso de esto es que en cada circunstancia de nuestra vida tendremos un gozo inexplicable. Amén. Habrá un gozo en nuestros corazones, aleluya, que no se puede explicar. El mundo no lo puede entender, no lo puede comprender. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Y por eso el apóstol dice: regocijados en el Señor siempre, gloria a Dios. ¿Y quién más que el apóstol Pablo para darnos este consejo? Hermanos, fue un hombre que fue probado de todas formas. De tal manera que cuando escribió esta carta estaba en una celda, en una cárcel. Y desde ahí, hermanos, él está escribiendo a esta congregación que se regocijen en el Señor. Desde una cárcel. ¿Se imagina, hermanos? ¿Quién puede entender esto? La mayoría de personas que están presos están tristes, están decepcionados, están arrepentidos por haber cometido los errores y estar ahí. Están, hermanos, hundidos en una depresión. Muchos de ellos, muchos están queriéndose quitar la vida, pero no tienen, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero el apóstol Pablo desde una celda no solo está expresando el gozo. Cuando nosotros miramos la carta a los filipenses, miramos que él dice: yo estoy orando con gozo al Señor por ustedes. Él está gozoso, hermanos, porque el evangelio de Cristo, dice en esta carta, está siendo predicado. Él está gozoso por los hermanos de la iglesia en Filipos. Y no solo eso, sino que les está diciendo: regocíjense ustedes también en el Señor. Amén. Regocíjense también en el Señor. No hay explicación alguna. El gozo del Señor es maravilloso, hermanos, en nuestra vida. A los tesalonicenses, en el capítulo 5 de su primera carta, en el verso 16, el apóstol dijo: estad siempre gozosos. Aleluya.
El gozo del cristiano no es un gozo temporal ni pasajero. Todo aquel que ha experimentado un gozo temporal y pasajero es porque no está en Cristo. Es porque se ha extraviado. Es porque está viviendo una vida en pecado y en desobediencia. Alabado el nombre del Señor. Pero el verdadero cristiano está siempre gozoso. Aleluya. Es verdad que a veces no lo mostramos en nuestro semblante. Usted me mira a mí y dice: ese es un hombre amargado. Amén. No lo mostramos en nuestro semblante, porque el gozo del Señor, hermanos, no tiene que ver con una apariencia externa. No tiene que ver, hermanos, con algo de afuera. No lo mostramos de esa manera. Lo mostramos en cada circunstancia, lo mostramos en cada proceso, lo mostramos en cada día de nuestras vidas. Cuando el dolor está a todo lo que da, cuando la angustia, hermanos, está al punto de querernos desesperar, cuando la aflicción, cuando todas esas cosas vienen sobre nosotros, tenemos el gozo de nuestro Dios, aleluya. Está siempre gozoso. ¿Qué implica, hermano, esto? Que el cristiano siempre tiene gozo en la esperanza de vida eterna. Es allí nuestro gozo. Por eso nos gozamos, por eso nos regocijamos. Por eso, hermanos, estamos alegres en todo tiempo. Por eso estamos contentos, estamos complacidos en el Señor. Porque el gozo del cristiano, hermanos, está en la esperanza de vida eterna. Todo cristiano en medio de cualquier circunstancia dice: pronto se terminará este dolor. Pronto se terminará este peregrinaje. Pronto se terminará este sufrimiento. Y esa esperanza fortalece la vida cristiana, aleluya. Eso nos hace mantener el gozo en nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:12: gozoso en la esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración. Aleluya. El cristiano tiene gozo, hermanos, aún en tiempo de escasez. Él no se preocupa. Él no se desespera al punto, hermanos, de ir a robar, a hurtar, sino que tiene gozo en tiempo de escasez. Amén. Y es ahí cuando nuestro gozo, hermanos, es probado. Es ahí porque es fácil decir: yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Cuando todo está bien, cuando hay prosperidad económica, cuando hay buena salud, cuando hay una buena relación en la familia, cuando somos aceptados por todos, hermanos, y no hay ninguna persecución. Eso es bonito cantarle: yo tengo gozo, siento gozo en mi alma. Pero cuando hay escasez, hermano, ahí nuestro gozo comienza a ser probado. Y el profeta Habacuc habló acerca del gozo en la vida del cristiano, en la vida de aquel que tiene fe en el Señor. Y él dijo en Habacuc capítulo 3 verso 17: aunque la higuera no florezca, dijo este hombre, ni haya frutos en la vid, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, dice este hombre, con todo esto me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos, es inexplicable. Este hombre habla de una escasez terrible, sin fruto de la tierra, hermanos, nada que comer. Aunque me falte todo, dice este hombre, con todo esto yo siempre voy a estar gozoso en el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Está de siempre gozoso en la escasez.
Debe de haber gozo en la persecución. Los discípulos experimentaron la persecución como ningún otro ser humano. Amén. Nosotros no hemos experimentado nada, hermano, de persecución. Pero los discípulos experimentaron persecución terrible. Eran azotados, eran puestos en las cárceles, eran martirizados por causa de su fe. Pero lo impresionante de esto es que después de ser azotados, la Biblia dice que salían de aquellos lugares gozosos por haber tenido o por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo. Salían con gozo en sus corazones. La Biblia nos muestra cuando Pablo y Silas, hermanos, fueron puestos en las cárceles. Dice que les dieron una paliza, una azotada. Ahí estaban con sus lomos heridos, golpeados. Fueron amarrados de pies y manos. De una forma, hermanos, terrible, con cepo en sus pies, dice la Biblia. Pero estos hombres, a pesar de la circunstancia, del dolor, del desprecio, de la persecución, a medianoche dice que comenzaron a orar. Aleluya. Comenzaron a orar. Y de seguro, hermano, esta no era una oración de queja. Era una oración con alegría. Una oración con agradecimiento. Una oración, hermanos, con fe a nuestro Dios. En medio de aquella oración dice que comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y los presos que estaban a su alrededor les oían. ¿Se imagina aquellos presos que estaban alrededor de ellos? Ellos no tenían cepo. Ellos no tenían, hermanos, cadenas en sus manos. Ellos no acababan de ser azotados y con todo esto estaban tristes. Pero Pablo y Silas, a pesar de todo, estaban orando y cantando alabanzas a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es por eso que el apóstol Santiago dice: ¿está alguno triste? Cante alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Gócese en el Señor, regocíjese en el Señor en medio de la persecución. Alabamos el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor también nos dice, hermanos, que debemos de gozarnos en las pruebas severas de nuestras vidas. El apóstol Santiago es quien escribe en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 2, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es por eso que nos llaman locos, hermanos. La gente que no tiene a Cristo, el que no tiene al Espíritu Santo, no entiende estas cosas. ¿Cómo nos está pidiendo que estemos sumamente gozosos cuando nos hallemos en prueba? Amén. Es que lo maravilloso, hermano, de la vida cristiana es que aún en los peores momentos de nuestra vida, el Señor está obrando para bien nuestro. Amén. El Señor está obrando. El apóstol Santiago dice que tengamos, hermanos, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Produce paciencia. El apóstol Pablo escribió que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme, hermanos, a lo que Dios ha determinado. Que cada día nos asemejemos más a Cristo. Aleluya. Amén. Que cada día nos parezcamos más a Cristo, hermanos, en todo. En paciencia, en humildad y sufrimiento. Es Él el que dice, hermanos, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Guardemos estos versículos en nuestros corazones. Y dejemos de quejarnos, dejemos de lamentarnos, dejemos, hermanos, de interrogar a Dios como si fuéramos jueces de Dios mismo cuando estamos pasando por pequeñas cosas. No, antes bien gocémonos en el Señor.
tengamos por sumo gozo cada proceso de nuestra vida, porque el Señor nos está enseñando algo. El Señor está trabajando en nosotros. El Señor nos está ayudando a que crezcamos en fe y en paciencia. Aleluya. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Antes bien, dice el apóstol, gozaos por cuanto soy parte de los padecimientos de Cristo. Esto es, hermanos, debemos de regocijarnos siempre, regocijados en el Señor siempre. La vida del cristiano es una vida de gozo. Amén. El cristiano verdadero, hermanos, también se goza en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén. En la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios, hermanos, quien nos habla de quién es Él. Quien nos da a conocer quién es el Dios a quien nosotros servimos. Quien nos habla de las promesas de nuestro Dios y que Él es un Dios fiel. Que nos habla de los propósitos de Dios para con nosotros. Que nos revela la voluntad de Dios para con nuestras vidas. El verdadero cristiano debe de regocijarse en la palabra de nuestro Dios. El profeta Jeremías escribe en su capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra vino a ser a mí, dice, a mi corazón, dice Jeremías, por gozo y alegría. Aleluya. Cuando tenemos, hermanos, un encuentro con la palabra de nuestro Dios, nos gozamos, nos deleitamos en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios, en lo que Dios dice. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ningún mandamiento es gravoso para nuestra vida. Ningún mandamiento se vuelve una carga. Amén. Nos deleitamos en su palabra. Nos regocijamos en su palabra. Al ver cómo ella describe la vida del ser humano. Al ver, hermanos, las obras maravillosas que Dios hace con su poder. Al ver las cosas que Dios promete a los que depositan su confianza en Cristo. El gozo del Señor, amados hermanos, está ahí en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Aleluya. ¿Por qué debemos de regocijarnos en el Señor? ¿Por qué debemos de regocijarlos en el Señor? Porque el Señor, hermanos, es todo para nosotros. El profeta Isaías escribe en su libro, en el capítulo 12, verso 6, y dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Versículos atrás le dice: ya no habrá lugar para que se lamenten. Amén. Porque el favor de Dios estará con ustedes, estará en medio de ustedes. El Señor los restaurará con su poder. Él será su Dios y ustedes serán su pueblo. Y por eso le dice este hombre: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es su nombre, grande es su poder. Aleluya. Grande es nuestro Señor. Él es todo para nosotros, hermano. Por eso debemos de regocijarnos. ¿Por qué más debemos de regocijarnos? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso fue lo que Nehemías le dijo al pueblo en el capítulo 8, versículo 10. Ya no estén tristes, ya no estén llorando, le dice este hombre al pueblo. Más bien gócense, regocíquense en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. Hermanos, es ahí cuando nosotros cobramos fuerza, cuando a pesar de todo el gozo del Señor está ahí en nuestros corazones.
La esperanza del Señor está ahí en nuestros corazones. La esperanza, hermanos, de vida eterna está ahí. Ella no muere, gloria al Señor, a pesar del dolor, de la enfermedad. Aunque el cristiano, hermano, esté a punto de morir, está gozoso porque ya va a terminar su carrera. El gozo del Señor nos da fuerza para seguir confiando, para seguir creyendo, para seguir perseverando, para seguir luchando hasta el final de nuestra vida. El gozo del Señor es mi fuerza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El gozo del Señor me alienta cada día. El gozo del Señor me levanta. El gozo del Señor me anima a seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos de regocijarnos en el Señor. ¿Por qué más debemos de regocijarnos en el Señor? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La palabra del Señor nos dice que en el ministerio de Jesucristo envió a 70 personas a predicar. Le dio poder, le dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos y limpiar leprosos. Ellos fueron por las ciudades tal y como Jesús les dijo que fueran. Nos damos cuenta que estos hombres, al ver el poder de Dios se manifestaba, dice la Biblia que regresaron con gozo en sus corazones. Regresaron con gozo, gozoso, regocijados, con una alegría tremenda, diciéndole: Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesucristo, mirándolo, les dijo: no se regocijen por ello. Gócense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Gócense por ello. Alabado sea su nombre. Porque no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que hace milagros, no todo el que profetiza, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. Entrarán al reino de los cielos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y Jesucristo le dice: ese debe de ser nuestro gozo. Gócense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Y Él promete, hermanos, a los suyos que los que venzan, que los que perseveren, gloria al Señor, que los que caminen día con día, hermanos, creciendo en santidad, en fe, en amor para con Cristo Jesús, sus nombres no serán borrados de ese libro. Están ahí, gloria al Señor. Están ahí, hermanos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y un día seremos llamados por este nombre. Amén. El Señor nos dirá: venid bendito de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Aleluya. Nos llamará por nuestro nombre, hermano. Nos llamará por nuestro nombre. Será un cumplimiento, hermanos, del gozo eterno de nuestro Dios. Un cumplimiento maravilloso. El Señor llamará nuestras vidas por nuestros nombres. Gócense por ello. Por eso el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Regocíjense siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Regocíjense porque Él es todo para nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, hermanos, amados míos, los que estamos en este lugar, podemos culminar preguntando: ¿es tu vida cristiana una vida de gozo? Podemos culminar preguntando: ¿te estás regocijando en el Señor siempre? ¿Estás complacido, contento, alegre con lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿De verdad tienes el gozo del Señor en tu corazón? ¿Estás disfrutando verdaderamente de la vida cristiana?
Son preguntas que debemos de responder en nuestros corazones. Porque si el gozo del Señor, hermano, no está en nosotros, es porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es porque estamos extraviados de la ley y de la voluntad de nuestro Señor. El salmista David experimentó el gozo de Dios en su corazón, pero en un tiempo de descuido quebrantó la ley de Dios, cometiendo un pecado delante de los ojos de Dios, quebrantando la ley de Dios. La Biblia describe que en todo ese tiempo David se sentía solo y triste. No había contentamiento en él, no había gozo. Se envejecía, su carne se pegaba a los huesos, viviendo en una depresión, sintiéndose en un pozo de desesperación, hasta que David reconoce su pecado y vuelve al Señor y le pide perdón y le dice: límpiame, purifícame, crea en mí un corazón limpio. Pero en todo este clamor, David clama por algo y le dice: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hemos experimentado el gozo de nuestro Señor, hermano, difícilmente vamos a poder vivir sin Él. Es que no hay nada que se pueda comparar a ello. No hay nada. No hay nada que se pueda igualar a ello. Todo aquel que ha experimentado el verdadero gozo del Señor en su vida y por descuido se ha extraviado, ha caído en pecado, la Biblia dice que no solo se pierde el gozo, sino que contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo de Dios en su vida. Es necesario que, al igual que David, reconozcamos nuestra falta. Si no estamos disfrutando de la vida cristiana, si no estamos regocijándonos en el Señor, si no hay deleite, hermanos, en la vida cristiana, necesitamos volver a Cristo. Necesitamos decirle: devuélveme el gozo de tu salvación. No puedo vivir sin ese gozo. No puedo caminar sin ese gozo. Mi vida está perdida sin ese gozo. Todo aquel que está fuera de Cristo hoy, esta tarde, por medio de la fe en el nombre de Cristo Jesús, hoy puede recibir ese gozo. Esa naturaleza pecaminosa hoy puede ser cambiada. Hoy puede ser regenerado tu corazón, tu mente renovada. Hoy puedes entender las cosas espirituales por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nada ni nadie puede robarnos ese gozo. Regocijaos en el Señor siempre. La iglesia, manténgase ahí, por favor, intercediendo, clamando a nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios en esta hora que obre por medio de su palabra. Espíritu Santo de Dios, usted que conoce los corazones, puedas obrar en esta hora conforme a la necesidad. Que cada uno sea convencido que fuera de usted no hay deleite eterno, no hay gozo. Todo es mentira, todo es una falacia, todo es un engaño, todo es una trampa del enemigo para destruir tu alma. En Cristo tenemos gozo, contentamiento, alegría en nuestros corazones. Todo esto lo recibimos por medio de la fe en su nombre. Yo no sé cuál sea el momento que usted esté pasando.
Tal vez esté hundido en una depresión. Probablemente no le encuentre sentido a su vida. Tal vez esté lleno de tristeza, de amargura, de resentimiento. Yo te invito en esta tarde a que reconozcas que todo ello es consecuencia del pecado que mora en nosotros. Es consecuencia de la vida que hemos llevado en desobediencia a nuestro Creador, tratando de buscar las cosas que Él nos ofrece por nuestros propios medios. ¿Cuántas veces hemos tropezado, hemos caído, hemos fracasado, hemos muerto en el intento? Porque será imposible que puedas lograr encontrar el verdadero sentido de la vida si Cristo Jesús no está en tu corazón. Él es la fuente principal de nuestro gozo. Él puede salvar tu vida en esta tarde. Todo aquel que está lejos de Cristo, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, reconócelo hoy como el Señor y Salvador de tu vida. Él es el único que puede salvarte del pecado en que estás viviendo, de las consecuencias del pecado en que estás viviendo, de la condenación eterna y del juicio venidero. Debería de correr a Cristo en esta tarde. Debería de correr a Cristo. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. La palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación, que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él quiere libertar tu vida en esta tarde. Ya no sigas caminando atado al pecado, esclavizado al pecado, haciendo lo que el pecado quiere en tu vida. Ven a Cristo Jesús y escapa. El Señor te llama. El Señor te llama. Amigos que han entrado a este lugar, amigos que han venido esta tarde, esto no es una casualidad. Esto no lo tomen como una ocasión solamente. Esto es un propósito del Señor para su vida, para que oigan que solo en Él hay salvación, para que oigan que fuera de Él nada somos, para que oigan que todo aquel que quiera vivir una vida sin Él tendrá que enfrentar a la dura realidad, a unas consecuencias terribles. El Señor quiere salvarte esta tarde. La iglesia levante esa voz al cielo. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda opresión del enemigo sea reprendida en esta tarde. La palabra del Señor dice que Cristo Jesús vino para libertar a los que estaban oprimidos por el diablo, para romper las cadenas de los que estaban cautivos, de los que estaban presos, de los que estaban atados. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen esas cadenas en tu vida. Se rompen esas cadenas en tu vida. Eres libre, eres libre, eres libre. Eres libre, eres libre. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo. Si usted acompañó o invitó a alguien, acompáñalo. Yo sé que el Señor está ministrando. Yo sé que el Señor está tocando vida en esta tarde. Yo sé que el Señor ha convencido en esta hora. Hay vidas que están ahí luchando. Hay vidas que están ahí en una lucha terrible. Pero más poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, Él liberta al cautivo. Dios mío, glorifícate en esta tarde. Glorifícate en esta tarde.
Acompaña a ese amigo, acompaña a esa amiga, acompaña a esa pareja. Vengan a Cristo. No dejen pasar las oportunidades. El mañana puede ser tarde, el mañana no es seguro. La Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Rinde tu vida a Cristo esta tarde. No salgas igual de este lugar. No salgas igual. No salgas igual. La palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero oiga esto, amigo, oiga esto, por favor. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desprecia este regalo, esta gracia, no verá la vida, sino la condenación. Y la ira de Dios está sobre él por cuanto ha rehusado creer en su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor dice: hoy he puesto delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. Cerca de ti está la palabra de salvación que predicamos, el evangelio de nuestra salvación. De tu corazón a tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Será salvo. Hay alguien más que quiera acompañar esta tarde a esta persona que ha pasado a este lugar, a esta alma que ha pasado a este lugar. No salgas igual, no salgas igual. Yo sé que el Señor está tocando tu vida. No te rehúses, ya no sigas corriendo. Escapa por tu vida hoy. No escape de Cristo, escapa del pecado, escapa de este mundo y ven a Cristo Jesús. El Señor está ministrando vidas, aleluya. El Señor está ministrando. La palabra es poder y autoridad. Y hay vidas que no la están pasando bien. Hay vidas que están desesperadamente buscando tranquilidad y buscando tiempo de refrigerios, pero no los van a encontrar fuera de Cristo. En esta tarde oramos por estas almas que han pasado a este lugar. Levantemos nuestra voz al cielo como iglesia. A ustedes que han pasado a este lugar en esta tarde, acérquense, acérquense, gloria al Señor. Vamos a repetir una oración juntos. La palabra del Señor dice que todo aquel que confiese el nombre del Señor delante de los hombres, también su nombre será confesado delante de los ángeles de Dios. Y en esta tarde yo les voy a invitar a todos ustedes que han pasado a este lugar a que levantemos nuestra voz al cielo y le digamos: Señor Jesús, dígale conmigo: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que tú eres el Hijo de Dios enviado a morir por mis pecados. Solamente por medio de usted hay salvación para mi alma. Dile al Señor en esta hora: perdóname, lávame con tu sangre preciosa, séllame con el poder de tu Espíritu Santo, llena mi vida de gozo, de amor y de todo el fruto de tu Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. La iglesia levanta la voz al cielo en esta hora y le damos gracias a Dios por estas almas. Señor, gracias por cada vida, Padre de la gloria, que han creído al Evangelio en esta tarde. Yo oro que respaldes tu palabra de una manera poderosa, de una manera grande, Señor. Que cada uno de los que han pasado a este lugar se den cuenta que tu palabra es poder y autoridad. Que lo que tu palabra dice, Señor amado, tiene cumplimiento. Yo oro, Señor, en esta tarde para que llenes su vida de un gozo inefable, de un gozo inexplicable y maravilloso.
Yo oro que quites toda tristeza, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que borres todo daño, que borres, Padre de la gloria, toda cicatriz de pecado, Dios mío. Y puedas traer, Señor, consuelo, puedas traer bendición de lo alto, puedas cambiar todo deseo por las cosas de este mundo, por deseo de tu gloria, por deseo de tu presencia, por deseo de conocerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate de una manera grande y poderosa. Quita toda tristeza, quita toda secuela de pecado, quita toda preocupación. Envuelve esta vida en el gozo de tu salvación. Envuélvela en el gozo de tu presencia. Que ella pueda disfrutar, Señor, la vida, Señor, cristiana. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. Pueda glorificarte en la vida de este joven, que a temprana edad pueda experimentar, Señor, el gozo, la bendición suya para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias te damos porque eres maravilloso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Alabamos y glorificamos tu nombre. La iglesia del Señor le da un aplauso a nuestro Dios por estas vidas que hoy, esta tarde, se han rendido a Cristo. Aleluya.